Agradecemos al señor Puente y lo invitamos, por favor, a tomarse la fotografía oficial en ese punto. Muchísimas gracias. En la siguiente sesión tendremos panelistas que hablan en inglés y portugués. Recuerden que como cortesía de la Secretaría del Hábitat tenemos en la entrada de cada salón los equipos de traducción simultánea al inglés, portugués y español, y en caso de que los requieran pueden acercarse a solicitar uno. Al finalizar cada sesión, agradecemos regresen los equipos a esa misma zona. A continuación, tendremos un diálogo de alto nivel con autoridades locales denominado Construyendo Viviendas y Territorios Resilientes, Inclusivos y Sostenibles desde la Gobernanza Local. Este diálogo está auspiciado por la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe. Muy bien, invitamos en este momento a subir al escenario a los panelistas y a nuestra moderadora de la sesión, por favor, por las escaleras a mi costado derecho. Muchas gracias. Saludamos y le damos la bienvenida a la señora Lluïsa Lloret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España. Al señor Patricio Vallespín, gobernador regional de Los Lagos, Chile. Al señor Luis Roberto Durán Duque, gerente de Viva, empresa de vivienda de Antioquia, Colombia, quien asiste en representación del gobernador de Antioquia, que no podrá estar presente por un duelo personal. También le damos la bienvenida al señor Edmilson Rodríguez, alcalde del municipio de Belém do Pará, Brasil. Al señor Johnny Araya, alcalde de San José, Costa Rica. A la señora Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, Colombia, y miembro del comité directivo de C40 Cities. Y por supuesto, a la moderadora de la sesión, a la señora Claudia Palacios, reconocida periodista colombiana. Sean todos bienvenidos. Este diálogo de alto nivel tiene como objetivo que las autoridades conversen sobre las estrategias, políticas y mecanismos de gobernanza que conjugan en el fortalecimiento de la resiliencia en viviendas, comunidades y ciudades frente al cambio climático con la superación de las inequidades urbanas. Queremos recordarles que en el app del evento van a encontrar la función de chat para cada sesión y ahí pueden ingresar la pregunta para los panelistas. Ahora sí, le cedemos la palabra a nuestra moderadora Claudia Palacios. Muy buenos días, Claudia, y adelante. Bueno, muy buenos días, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes, secretaria, buenos días, por segundo día consecutivo, compartiendo experiencias que han sido muy útiles para el propósito de este encuentro. Como Julieta nos decía, este panel es un diálogo de alto nivel con autoridades locales. Voy a, por protocolo, leer la descripción breve de las biografías de los panelistas, pero bueno, ustedes saben que son personas de primer nivel, entonces voy a leer rápidamente para no consumir tanto tiempo en eso. Nos acompaña a mi derecha la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la primera mujer en ser electa alcaldesa de Bogotá, eso fue en 2019. Su plan de desarrollo lleva el nombre de Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Había sido también alcaldesa de una de las localidades, fue congresista en varios periodos y se presentó como candidata del partido Alianza Verde antes a las elecciones presidenciales en contiendas pasadas y fue incluida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por BBC Mundo en 2020 y reconocida por The Economist como personaje destacado del 2021. El alcalde de San José de Costa Rica, Johnny Araya, ostentó el cargo de Ejecutivo Municipal de San José, capital de Costa Rica, del 91 al 98 y luego por una reforma jurídica nacional pasó a ser
alcalde, luego en el 2002 fue el primer alcalde de San José electo por sufragio popular, mecanismo que le ha permitido acceder a este ejercicio en ese mismo puesto otros 4 periodos, incluido el actual que finaliza ya en 2024. Está también con nosotros el prefecto de Belém do Pará, Edmilson Rodríguez, arquitecto de la Universidad Federal de Pará, con especialización en desarrollo de áreas amazónicas, máster en planificación del desarrollo por el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos. Está en su 3er mandato como alcalde de Belém do Pará. Ahí verá, alcaldesa, tenemos muchos repitentes, si usted quiere seguir ese ejemplo. Dejemos así, ¿no? Sí. Bueno, sigo por acá con el gobernador de la provincia de Lagos, en Chile, Patricio Vallespín, primer gobernador de la región de los Lagos en ser electo mediante sufragio ciudadano, un cargo que ejerce desde 2021, es geógrafo de profesión con posgrado en asentamientos humanos y medio ambiente, fue intendente de la región de Lagos entre 2002 y 2004, también fue diputado por 3 periodos consecutivos y el primer presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile. Tengo por acá también la biografía de la señora alcaldesa que nos acompaña. Denme un segundito porque es que hubo aquí unos cambios en los panelistas y necesito encontrarlo rápidamente y esas cosas no pasan cuando uno las necesita así de rápido, pero aquí la tengo, ya la encontré. Bueno, la alcaldesa Luisa Moret es alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, miembro de la Ejecutiva Federación Baixlo Llobregat, viceprimera secretaria del área de Organización y Acción Electoral del Partido de los Socialistas de Cataluña, presidenta del área de Igualdad y Sostenibilidad Social de la Diputación de Barcelona. Y también nos está acompañando, como ya nos decía Julieta, en reemplazo del gobernador de Antioquia que no pudo venir. Un segundo porque todo pasó a último momento. Luis Roberto Durán, gerente de Viva, la empresa de vivienda de Antioquia. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, entonces les explico cómo va a ser la metodología del panel. Primero, cada uno de los panelistas va a tener unos minutos para contar una experiencia exitosa que hayan liderado en materia de resiliencia en sus respectivas ciudades, 5 minutos cada uno. Yo sé que es muy difícil pedirle a gobernantes de su autoridad que sean estrictos con el tiempo, pero ojalá lo podamos lograr. Y luego vamos a hablar de esas experiencias, saber cuáles han sido los factores claves que les han permitido, digamos, catalogar esas experiencias como exitosas, cuáles han sido lecciones aprendidas también en materia de lo que no funciona, de lo que definitivamente no hay que repetir, y a partir de ahí vamos a abrir un poco más la conversación y vamos a ver si tenemos tiempo para tomar preguntas del público. Depende de ustedes, de lo ajustados que sean con el tiempo. Entonces le voy a pedir primero a la alcaldesa Luisa Lloret que comience con compartiéndonos la experiencia exitosa que nos quiere compartir. No tenía micrófono, perdón. Buenos días a todos y a todas. Luisa Moret, con M. Lo digo porque hay una confusión en el apellido. Un placer estar aquí con todas y todos ustedes y participar. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, a las entidades organizadoras de este 5º foro de vivienda y hábitat, el hecho de que hayan invitado a Sant Boi de Llobregat, a esta ciudad metropolitana del área metropolitana de Barcelona, a participar en esta mesa, como decía la moderadora, de alto nivel. Para nosotros es un prestigio y un placer, obviamente, y un orgullo compartir con todas y todos ustedes y especialmente con las personas que me acompañan en esta mesa las experiencias, una experiencia en concreto de nuestra ciudad. Muy brevemente, para situarles, tienen aquí una imagen, creo, sí, hemos traído 3 imágenes para que se ubiquen en relación a nuestra ciudad. Sant Boi de Llobregat es una ciudad de 84.000 habitantes del área metropolitana de Barcelona. El área metropolitana de Barcelona está formada por 30
36 ciudades y una de ellas es Sant Boi de Llobregat. Es una ciudad muy cercana a la gran urbe, a la gran metrópoli, a Barcelona. Estamos a 15 minutos del centro de Barcelona, estamos a 10 minutos del aeropuerto, a 10 minutos del puerto, por lo tanto, ubicada estratégicamente en un entorno de grandes infraestructuras que nos sitúa en una lógica de crecimiento económico, de desarrollo económico, a partir de sectores estratégicos como el sector, sectores productivos vinculados con el sector industrial, la logística y la automoción, que es un sector económico muy importante en esta comarca del Baix Llobregat. Nosotros formamos parte de una comarca. El Llobregat es un río que nos une, por lo tanto, en esta comarca. Sant Boi de Llobregat tiene un término municipal de 22 kilómetros cuadrados, de los cuales el 60% es entorno natural. Ayer, cuando oía a la alcaldesa de Bogotá, esa gran infraestructura verde, por lo tanto, también nosotros somos el pulmón verde del área metropolitana sur, un entorno muy densificado, con grandes ciudades. Entonces, nosotros tenemos este entorno natural del 60% que está formado por zona fluvial, todo el entorno del río Llobregat, forestal y agrícola. Somos referentes en la producción agraria agroalimentaria de kilómetro cero en el entorno metropolitano, por ejemplo. Y además dos singularidades de nuestra ciudad muy rápidamente que nos singularizan en este entorno no solamente español, sino a nivel internacional. Somos la sede del clúster de salud mental de Cataluña y referente a nivel internacional, porque tenemos ubicadas en nuestra ciudad dos grandes instituciones de proyección internacional, dos grandes hospitales psiquiátricos referentes en el ámbito de la salud mental y que son, que se convierten en eso, que nos proyectan como ciudad más allá de nuestras fronteras, aparte, como os decía antes, de nuestro entorno natural. Lo que os vamos a explicar hoy es una experiencia muy concreta. Sant Boi tiene 7 barrios, o sea, está distribuido en 7 barrios diferentes, diversos. Y Sant Boi también, uno de estos, explicaremos la experiencia que tiene que ver con un barrio en concreto que se llama Camps Blancs. Os traduzco Camps Blancs del catalán, de nuestra lengua materna, que significa campos blancos, porque este barrio que nació, que se construyó alrededor de los años 60, se ubicó en una zona que estaba llena de árboles, en este caso de almendros, que en primavera florecen y están llenas de flores blancas. Por lo tanto, por eso de ahí viene el nombre del barrio, Camps Blancs. Este barrio surge de una realidad que comparte el área metropolitana, el 100% de las ciudades metropolitanas del entorno de Barcelona, que que sucedió entre los años 50, 60, 70, y es que son ciudades que crecieron desaforadamente y descontroladamente durante estos años, la década de los 60 y de los 70, a raíz de grandes oleadas migratorias procedentes de estos entornos de la geografía española, que llegaban a Barcelona para mejorar sus condiciones de vida en esas décadas, y que muchas de estas personas llegaban a Barcelona, no encontraban vivienda digna y acabaron construyendo asentamientos informales, que aquí se llama así, allí se llaman zonas de barraquismo, pero asentamientos informales en una de las montañas emblemáticas de Barcelona, que es Montjuïc. La montaña de Montjuïc durante los años 50 y 60 acogió a más de 32.000 personas en asentamientos informales, y en esos momentos que el régimen franquista, la dictadura franquista y su política de viviendas lo que hizo es construir barrios periféricos a las afueras de estas ciudades para acoger estas familias que estaban ubicadas en estos asentamientos informales en distintas ciudades metropolitanas, y una fue Sant Boi. Y creó el barrio que en aquella época se llamaba Cinco Rosas, porque rememoraba una canción franquista, y nosotros evidentemente cambiamos el nombre por Camps Blancs. Acogieron 5.000 personas y evidentemente era un barrio periférico, precario, edificado con una precariedad edificatoria en cuanto a los materiales, en cuanto a las características del barrio, sin ningún tipo de servicios y desvinculado y separado físicamente de lo que era la ciudad en sí misma. Entonces, evidentemente, durante las últimas décadas, en el periodo de los ayuntamientos y de los gobiernos democráticos, lo que hemos hecho es un esfuerzo para vertebrar urbanísticamente todos los barrios, y especialmente los barrios más vulnerables, como es Camps Blancs, vertebrar urbanísticamente, vertebrar socialmente y sobre todo dotar de servicios y de recursos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos y vecinas de este barrio. Este es el contexto. A los 50. This is the context where we are.
So this is a strategic project located in the neighborhood to continue improving digamos, dignificando la calidad, en este caso, de los edificios, de las viviendas de los vecinos y las vecinas de este barrio que tiene este origen. ¿Qué hacemos en este sentido? Dos premisas muy importantes que yo creo que son comunes a cualquier proyecto, pero que yo creo que son reseñables, y es que este tipo de proyectos, estas actuaciones directas en realidades concretas, en realidades urbanas concretas, primero, tienen que formar parte de una estrategia común, no pueden ser unas intervenciones aisladas y puntuales, sino que tienen que estar vinculadas con la estrategia, con marcos de referencia más globales, para que realmente tengan sentido y realmente tengan impacto transformador en las vidas de los vecinos y las vecinas a los cuales les afectan. Por lo tanto, esta acción, esta buena práctica que os explicaremos ahora, forma parte y está directamente vinculada con nuestros marcos de referencia a partir de los cuales se construye nuestra estrategia de desarrollo sostenible, desarrollo urbano sostenible. Y es, evidentemente, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana. Nosotros somos hemos sido Agenda Urbana piloto del Gobierno de España y aprovecho para agradecer a las representantes del Ministerio, a la directora general, a la subdirectora general y también a la subdirectora adjunta, que gracias a ellas estamos aquí. Nuestra experiencia, hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que ha sido una palanca de cambio e impulsora de las agendas urbanas locales en nuestro país, y Samboy ha formado parte de las experiencias piloto, de las iniciativas experimentales como ciudad intermedia a la hora de definir la agenda urbana, no solamente como un marco de referente estratégica, sino también como la concreción, un plan de acción concreta, con acciones concretas para transformar nuestra ciudad con esa lógica del desarrollo sostenible, con la triple mirada: el desarrollo sostenible económico, social y ambiental. Si no hay un equilibrio entre las tres miradas, no es sostenible. Entonces, y eso es lo que estamos trabajando en esta línea. Por lo tanto, nuestra buena práctica está enmarcada en este marco de referencia, y por lo tanto lo que hace es tener un equilibrio entre la mirada estratégica y luego la vida cotidiana, la proximidad de la que hablaba ayer nuestra alcaldesa de Bogotá, la vida cotidiana, la proximidad real, porque entendemos que evidentemente el zoom barrios hay que aterrizar, pasar también de la lógica de ciudad, pueblo al barrio, porque el barrio está demostrado, la comunidad de vecinos y vecinas es el segundo entorno vital más importante para las personas después de las familias. Es donde se establecen los vínculos, es donde se establecen las lógicas de la resiliencia, de la cohesión, de la inclusión. Por lo tanto, la idea es la estrategia vinculada a la transformación en las lógicas de proximidad, por lo tanto, en la vida cotidiana. Y por eso tenemos que trabajar en las calles, en las plazas, en las puertas de los colegios, de la mano de nuestras comunidades de vecinos. Por lo tanto, estas dos lógicas, y luego el tema de los recursos. Necesitamos, evidentemente, la municipalidad, también se dijo ayer, no tiene suficientes recursos para estos procesos de transformación tan integrales, y gracias a esa lógica también a formar parte del plan de la agenda urbana a nivel estatal y de nuestra sintonía con las directrices de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en cuanto a la sostenibilidad, la transición ecológica y a la transición digital que se está impulsando desde las diferentes directrices europeas. Lo que hemos hecho es obtener fondos de estrategias europeas como, por ejemplo, el EDUSI. EDUSI es una estrategia de desarrollo urbano integral, o bien a través del plan de agenda urbanas de fondos Next Generation, fondos europeos de resiliencia y de recuperación para esta ciudad, para este barrio. Por lo tanto, recursos, alianzas, estrategia, vida cotidiana. ¿En qué consiste el proyecto? Muy rápidamente. Consiste en mejorar las características edificatorias de estos edificios de los años 60, muy precarios. Y, evidentemente, nosotros durante todos estos años hemos hecho mucha inversión y hemos mejorado de forma sustancial el espacio público y las condiciones sociales, culturales, las condiciones de vida de estos vecinos y vecinas, pero no hemos podido intervenir en sus casas, en sus viviendas. Por lo tanto, es pasar de la lógica del espacio público a la lógica del espacio privado, dignificar el espacio privado. Desde una mirada de eficiencia energética, a través de la transformación de estos edificios en edificios eficientes energéticamente, a través de unos tratamientos especiales para su mejora en la climatización de los edificios, que lo que hacen es generar unos edificios evidentemente más sostenibles, con mejor calidad, y también evidentemente que generan ahorro energético. A estas familias también les ayudamos no solamente a ser más eficientes energéticamente, sino a ahorrarse en la factura de la electricidad de sus casas. Y también la lógica de la eficiencia energética a través
través de la ubicación de paneles fotovoltaicos. Y por otro lado, el otro elemento importante para estos barrios, que son barrios donde vive una población bastante envejecida y que tienen problemas de accesibilidad, eran edificios de 9 plantas, en muchos casos sin ascensor. Lo que tenemos es trabajar la accesibilidad a través de la ubicación de elevadores de ascensores que no pueden estar dentro del edificio, sino desde la cesión del espacio público para que puedan construirse fuera de estos edificios y puedan mejorar la accesibilidad de estas familias, de estas personas que no pueden, muchas veces tienen problemas de movilidad para poder bajar a sus calles. Para acabar brevemente la experiencia. Por lo tanto, claro, ¿cómo se invierte dinero público en una realidad privada, ¿no? Con cobertura jurídica, ¿no? Evidentemente, ahí lo que hemos hecho es crear una fórmula jurídica que es la ACR, un área de actuación de conservación y rehabilitación. Es un instrumento jurídico que nos permite identificar esta zona de forma determinada como zona de utilidad pública y zona de interés general, de interés social, donde nos permite invertir dinero público en espacios privados en especias. Es decir, lo que hacemos es invertir nosotros el 100% de esta intervención, que como se financia el 50% desde Europa y el 50% desde el presupuesto municipal. Y los vecinos no tienen que aportar nada. Entonces, eso es pero para eso también hemos aprovechado y ha sido una tarea muy importante trabajar desde el barrio, creando una oficina específica de acompañamiento y de ayuda a los vecinos, porque también ellos tenían que constituirse como comunidades de vecinos. Pensar que algunas de estas comunidades ni siquiera estaban constituidas formalmente, muchas veces porque son vulnerables, por la tipología de familias. Les hemos acompañado a empoderarse, a organizarse y a participar directamente en aquellas políticas públicas que les atañen y que les afectan, invierten en la mejora de la calidad de sus vidas. Y estamos convirtiendo esas viviendas privadas precarias en viviendas eficientes energéticamente, autónomas energéticamente y evidentemente accesibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa Luisa Moret, por este interesante proyecto que nos ha traído. El turno para el gobernador Patricio Vallespín. Adelante. Sí, por favor, la presentación. Se supone que estaba. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Un pequeño contexto previo. Región de los Lagos, al sur de Chile, 1000 kilómetros de Santiago, donde empieza el Chile desmembrado, con muchas islas. De hecho, una de nuestras áreas, de la cual voy a hablar, es el archipiélago de Chiloé, donde hay una isla grande y más de 60 islas alrededor. Y la primera reflexión que quiero hacer, voy a hablar de un mega incendio que hubo en diciembre del 2021, fruto del cambio climático. Porque la tesis que yo quiero poner acá sobre la mesa es que, como la realidad es situacionalmente localizada, la acción gubernamental en todos los temas tiene que ser situacionalmente localizada, donde los territorios y las autoridades de los territorios son fundamentales para la búsqueda de las soluciones. En ese sentido, cualquier autoridad se va a encontrar cuando tiene que enfrentar el tema del desarrollo habitacional y avanzar hacia la resiliencia al cambio climático con esa variable, el financiamiento, los recursos para hacer esto, porque normalmente es más caro. Segundo, la falta de una planificación urbano-territorial adecuada, porque muchas veces el cambio climático, que ya está, no estaba en nuestra mirada y por tanto incorporarla significa repensar el cómo hacen las cosas. Tercero, la regularización de asentamientos. Es una situación normal, la informalidad de muchos asentamientos. Cuarto, falta de conciencia y educación. Nuestras comunidades no están ambientadas a enfrentar los riesgos y asumir lo que eso significa. Conflictos de interés y resistencia al cambio. Sin duda, el suelo urbano siempre es un bien complicado. Coordinación, lo fundamental que es la coordinación interinstitucional, intersectorial, como lo veíamos ayer, y a veces no se da. La vulnerabilidad de la infraestructura existente es otro dato de la causa con el cual debemos luchar. La falta de acceso a tecnología y conocimiento, porque muchas veces el concepto que existe en Chile es la casa de concreto. Y todo esto, el modelo de construcción de viviendas industrializadas, casi no existe en la mirada del sur de Chile, pero hay que instalarla. Las competencias entre el nivel local, regional y nacional, otro problema con el cual hay que luchar y ver cómo se enfrenta. Y finalmente la importancia de la flexibilidad en la innovación. En la próxima lámina vamos a ver lo que fue ese 9 de diciembre, donde el incendio significó
que más de 100 viviendas fueran destruidas completamente, más de 150 viviendas arrasadas por el fuego del orden de 3 manzanas. Obviamente que esto impactó la red pública para enfrentar la emergencia, el agua potable. Hubo que cortar el agua en el resto de la ciudad para poder tener la presión suficiente para apagar un incendio que partió en una quebrada abajo, un incendio forestal, que fruto del cambio climático. Hoy se ha demostrado que en nuestra región llovía siempre, ahora desde noviembre a marzo va a llover un 40% menos, con temperaturas mucho más altas, es lo que nos dicen nuestros estudios. Por tanto, la posibilidad de riesgo de incendios aumenta exponencialmente. Bueno, incendio gigante, 2 días de incendio, enfrentando el incendio, y por cierto, las dificultades de aquello, que los carros bombas no podían llegar porque hay autos abandonados en la vía, que no pueden llegar al lugar de los hechos, la presión del agua, negociando y actuando con la empresa sanitaria para cortar el agua en otros lados, la gente en los otros lados peleando por qué le cortaron el agua, o sea, todo lo que significa esa complejidad. Bueno, se apaga el incendio cruzando los dedos que no cambiara el viento, porque si cambiara el viento podía seguir ascendiendo el incendio. ¿Por qué pasó? Porque habían viviendas instaladas en la quebrada, asentamientos precarios, el fuego subió por el incendio, de material de fácil quemarse, subió y llegó a la población de la parte alta de la ciudad y mega incendio. Ok, ahí está, es como que después de una bomba, ustedes ven ahí la destrucción total. En la siguiente lámina, ¿qué hicimos? Obviamente el nivel nacional que dijo, me llamaron 2 ministros que habíamos sido colegas en el Congreso, vamos a ir a anunciar ciertas cosas. Yo le escucho, a ver, párale un poquito. No pueden venir a anunciar ciertas cosas si ustedes no conocen lo que es la realidad y qué podemos hacer. Escuchar a los actores, por tanto, párale un poquito. Eso lo cuento como anecdótico, pero no es menor. Quizás si no hubieran sido conocidos, porque nos conocíamos en el Parlamento, vienen y anuncian lo que se les ocurra, la solución desde el nivel nacional para una realidad territorial que no conocen. Castro es la capital de esa provincia que tiene 70.000 habitantes, de una región que tiene 1 millón de habitantes, y de ese territorio global, la isla, el archipiélago, que tiene 160.000. Primero, lecciones, hay que dejar a los equipos de emergencia trabajar, no meterse antes de lo debido. Segundo, liderar desde la región. Si la región no dice, miren, no vengan a anunciar nada y el nivel nacional se debe poner a disposición de la región, esto no funciona. Tercero, trabajar en diálogo con la gente. La experiencia en Chile, después de mega incendios, era que la reconstrucción demoró años. La comunidad, y acordamos con la comunidad, no queremos viviendas de emergencia porque significa 4 o 5 años la solución definitiva. Y acordamos en 8 meses reconstruir con viviendas nuevas. El gobierno regional de Los Lagos, que yo dirijo, colocamos una estrategia público-privada con gobernanza local. Hicimos una alianza con el sector privado, con una corporación que mueve recursos del sector privado, de la industria salmonicultora, que es muy importante en la región, pongan recursos. El gobierno regional puso primero recursos para enfrentar la emergencia, $2,5 millones para partir. ¿Y qué hicimos? El Ministerio de Vivienda y los privados colocaron los recursos a la solución, no diciendo vamos a hacer tal o cual cosa. La diseñamos con el alcalde y el gobierno regional y las autoridades nacionales a disposición, pero escuchando siempre a la comunidad, haciendo la parte del proceso. Se establecieron beneficios decididos en la región. Existía normalmente un bono de arriendo que existía a nivel nacional. El arriendo en esa zona en verano, que es muy turística, los precios se disparan. ¿Qué hicimos nosotros? Le dijimos, en Chiloé la gente es solidaria. Cambiemos el bono de arriendo por un bono de acogida. Un amigo, un familiar los va a recibir, pero llegan con una cantidad de dinero para que esa estadía sea sustentable. Tercero, cuarto, reubicación y disposición de ayuda social a las familias. Los subsidios del Ministerio de Vivienda se colocaron a disposición. No entraban las 150 familias. Se hizo solución para 87 viviendas, 87 familias. Las otras 70, garantizado el subsidio de vivienda para que las futuras construcciones se fueran ahí. En el intertanto, el bono de acogida sigue vigente, mientras no se vayan a sus viviendas definitivas. Finalmente, esto termina con un programa, el Quiero Mi Barrio, que hace que aquel lugar que era la ladera donde se instalaba la gente se haga una intervención urbana y se transforme en un mirador que ve la bahía de Castro, o sea, una mirada distinta. Conclusión en la siguiente lámina. ¿Qué hicimos?
trabajamos con la comunidad la recuperación del barrio. La siguiente lámina básicamente mostraba el incendio, cómo fue y cómo quedó. Y lo que... ¿Está en la otra lámina o no? Porque había otra lámina. Bueno, ahí está el momento que se coloca la primera piedra y se inicia el proceso de construcción. Esas son las viviendas que se hicieron en 8 meses. En 8 meses fuimos capaces de construir viviendas adecuadas a la realidad. Esa es la teja típica como se construye allá, que es artificial, digamos, es industrializada. Y en 8 meses se logró, como vamos a ver en la próxima lámina, la entrega de viviendas. Conclusión, la importancia de los mecanismos de gobernanza local. Segundo, para hacer ese seguimiento de los 8 meses y llegar a la entrega de las viviendas en 8 meses, nunca había pasado en la historia de Chile, un sistema de gobierno abierto, una gobernanza de seguimiento con dirigentes elegidos por las manzanas, 2 por manzana junto a las autoridades, mes a mes viendo el avance y cumplir los compromisos al inicio. Si no se cumplen los compromisos al inicio, la gente pierde la confianza. Creo que esos son los mecanismos que tenemos que pensar. La resiliencia habitacional tiene que ver con la realidad situacionalmente localizada y los gobiernos locales tenemos un rol clave que jugar en esto y no aceptar las imposiciones del nivel nacional con soluciones modelos que no responden a la realidad de nuestros territorios. Muchas gracias y a seguir trabajando en esa mirada. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, gobernador Vallespín, por traernos esta experiencia. Te voy a pedir, Luis Roberto, que me permitas por protocolo darte la palabra al final. Entonces voy a pasar con el prefecto de Belén do Pará, Edmilson Rodríguez. Adelante. Buenos días a todos, a todas. En Brasil es una obligación decir a todos. Es un honor muy grande participar de una mesa con tanta gente importante y expresiva de la política de desarrollo urbano, con la preocupación estratégica de la sostenibilidad. Ayer hablé sobre mi ciudad. Me gustaría mostrar algunas imágenes de 2 monumentos que demuestran la Feria del Veropeso, que es una feria abierta con más de 2.000 feriantes. Esto, una arquitectura de fierro secular del siglo XX, inicio del siglo XX, y es el corazón económico, cultural de mi ciudad. ¿Cómo se pasa aquí? Sí, del siglo XIX, una arquitectura que es muy significativa de la fuerza cultural de nuestra ciudad, cuando se desarrollaba la economía del caucho y nuestra región, la Amazonía brasileña, se ubicaba como el corazón del mundo en términos de la producción del caucho. Y este teatro es comparado a la Scala de Milán, con una riqueza adicional, porque él está ubicado en una plaza muy grande de 10 hectáreas. Por lo tanto, es una arquitectura teatral ubicada en una floresta en el centro de la ciudad. Bien. Pero esta imagen es muy significativa porque la mitad del territorio de mi ciudad está en niveles abajo de la cota 4. Entonces, son áreas permanentemente inundadas o inundables.
Y la ocupación de esta área ha sido realizada sin cualquier planificación, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los habitantes de estas cuencas hidrográficas viven en áreas desde su origen muy precarizada en términos de habitación. Su hogar es una vivienda sin calidad, se puede decir así. Entonces, lo más importante para nosotros hoy es realizar el desafío de urbanizar estas áreas. Este sistema de ingeniería que se mira, se puede mostrar, es una grande obra. Ha costado 26 millones de reales, algo de 5 o 6 millones de dólares, para recibir prácticamente toda la agua de 4 barrios que benefician cerca de 243.000 personas. Entonces, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollamos este gran programa de saneamiento que, para allá de las obras de ingeniería, trata el aspecto social para garantizar que la gente no sea removida para muy lejos de sus hogares. Construimos moradías verticalizadas con predios con hasta 4 pavimentos. Esto porque la verticalización acima de este patamar no es permitida, exactamente porque el plan director de la ciudad prohíbe la verticalización en la orla, en la costa fluvial de nuestra ciudad. Entonces, este es más un sistema de ingeniería con un segundo desaguador, y estas 2 obras ya impiden la inundación y preservan la calidad de vida de la gente. Acá tenemos una obra que ha alcanzado 25% de su estadio, que es una estación de tratamiento de efluentes sanitarios, la mayor de la Amazonía. Los emisarios llevarán los dejetos a cerca de 1 kilómetro después del tratamiento en la estación. Después del tratamiento en la estación que está en obra. Y aquí están algunas de las viviendas que están en fases ya para su terminación. La primera está con 224 apartamentos. Y hay otro de 134 que ya comenzaron al lado de la primera obra. Miren aquí la imagen al lado, hay un área absolutamente inundable. ¿Sigo así? ¿Sigo ahí? La gente no puede recibir la culpa por luchar. ¿Y los de portugués? A una vivienda, mismo que en áreas precarias. Entonces, la ocupación espontánea, una urbanización espontánea, ha traído muchas desigualdades y negación del derecho a la ciudad. Entonces, obras muy caras porque en áreas inundables, pero necesarias para garantizar el derecho
a la ciudad y preservar las vidas. Estas obras aún retiran las personas del riesgo con las inundaciones, garantiza mejor calidad del lugar, garantiza nuevas viviendas para los que son removidos, pero en la misma área del programa, en el mismo barrio, y programas sociales como Dueñas de Sí para formación profesional de las mujeres con garantía de una renta básica y crédito del Banco del Pueblo que nosotros creamos con incluso tasas de interés cero para las que son abrigadas por el programa social. Y inversiones en educación y medio ambiente y la inclusión de los jóvenes. Últimamente 150 jóvenes hasta 14 años participando en una cooperación con la Universidad Federal del Pará de formación de programación de computadora. Entonces son muchas acciones sociales, económicas y de infraestructura para garantizar calidad de vida a 7 barrios, pero este emprendimiento beneficia directamente 4 barrios de la ciudad. Gracias. Muchísimas gracias, alcalde Edmilson Rodríguez, por presentarnos este proyecto. Alcalde Johnny Araya, es su turno. Me ha dicho que quiere hablar desde el atril. Entonces, adelante, por favor. Muy buenos días a todos los participantes en este foro. Saludos a quienes me acompañan como panelistas. Quiero empezar explicando que Costa Rica es uno de los países más centralistas de América Latina. Si bien es cierto, los municipios tenemos la competencia de la planificación urbana, del ordenamiento territorial, pero no tenemos competencias, por ejemplo, en transporte público, uno de los ejes más importantes para planificar el desarrollo de una ciudad. La municipalidad no tiene nada que ver con transporte público. No teníamos hasta hace pocos años, hasta hace un año, menos de un año, que se aprobó una nueva legislación, competencias en materia de vivienda, tema central de este foro. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones y partiendo del hecho de que los gobiernos locales somos, por nuestra propia naturaleza, los principales instrumentos de articulación de políticas públicas en el territorio, la Municipalidad de San José ha impulsado programas y acciones con resultados muy positivos en el tema de la vivienda y del urbanismo, orientado a lograr una ciudad más resiliente, más inclusiva y más sostenible. Desde la mitad de los años 90 empezamos a implementar una nueva visión, un nuevo paradigma de ciudad. Por ausencia de planificación urbana por décadas, teníamos una ciudad extendida que había crecido horizontalmente y, por supuesto, desarticulada social y espacialmente. Eso que llaman una ciudad partida. Creamos un nuevo relato, una nueva narrativa que propone una ciudad más compacta, una ciudad con crecimientos en altura, con usos mixtos, una ciudad más para la gente, menos para los carros, una ciudad más incluyente, una ciudad más espacio compartido para todos sus habitantes. Y a partir del 2004 impulsamos un programa de repoblamiento y de regeneración urbana de San José,
en donde cambiamos la normativa de nuestro plan regulador, de nuestro plan director, para permitir y estimular el crecimiento en altura y al mismo tiempo crear incentivos tributarios para que los desarrolladores pudieran invertir en la ciudad. En paralelo, se remodelaron todos los parques de la ciudad de San José, se construyeron nuevas plazas, bulevares peatonales, ciclovías, que por supuesto han estimulado la movilidad activa en la ciudad. Estoy en una ciudad que es ejemplo de movilidad activa, pero no hemos llegado a lo de Bogotá, pero sí hemos hecho ya avances importantes. Al día de hoy, gracias a ese programa de repoblamiento, se han construido 130 condominios, torres de condominios, con más de 10.000 unidades habitacionales, que nos han permitido aumentar la población de la ciudad de San José en cerca de 30.000 habitantes. Y tenemos para este año en proceso 30 nuevos proyectos, o que ya empezaron o que están en proceso de permisología. Es notable que todo esto ha provocado un cambio en la cultura habitacional de nuestra población, que ha entendido las ventajas de vivir en este tipo de condominios, porque normalmente la gente estaba acostumbrada a vivir en una casa que tenía su patio, y ahora ha cambiado esa cultura gracias a este programa de repoblamiento. Con este programa, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado acercar a la gente al lugar donde trabaja. Hemos logrado acercar a la gente a las amenidades y los servicios de la ciudad, evitando largos desplazamientos y por ende mejorando la calidad de vida de los residentes de la ciudad. Hay todavía, pero muchos de ellos antes duraban 1 hora y media o 2 horas del lugar donde vivían al lugar donde trabajaban. Y de vuelta igual. Ahora pueden durar 5 minutos o 10 minutos porque ya viven cerca del lugar donde trabajan y tienen todas las amenidades de la ciudad a su disposición. Se genera obviamente un ahorro energético, se reduce la contaminación ambiental y por supuesto la huella de carbono. Tenemos un mayor aprovechamiento del suelo, los edificios son cada vez más amigables con el medio ambiente. Recientemente aprobamos la figura de bandera azul ecológica que hoy día se les exige absolutamente a todos los nuevos proyectos habitacionales del programa de repoblamiento. Producto de este proceso, por supuesto, también ha habido un mejoramiento, un notable mejoramiento del paisaje urbano de la ciudad de San José. En cuanto a los asentamientos informales de vivienda, en San José surgieron por ahí de los años 1970, tenemos alrededor de 57 asentamientos donde deben vivir entre 50 y 60 mil personas. En estos asentamientos que se ubican mayoritariamente en terrenos del Estado, hemos desplegado esfuerzos en diferentes direcciones. Primero, se ha colaborado en el proceso de titulación de sus terrenos para que los vecinos puedan consolidar la situación jurídica de su propiedad, para que no vivan en esa incertidumbre de cuándo les van a quitar la casa. Eso ha sido un proceso en el que el municipio ha jugado un papel muy importante para darle el título de propiedad a los vecinos. En algunos casos hemos logrado reubicar casas que estaban en las zonas de protección de los ríos. San José tiene 2 ríos importantes, uno al norte y otro al sur. Hemos logrado reubicar casas de esos precarios en terrenos más seguros y menos riesgosos. En muchos de ellos hemos reconstruido la red vial, las aceras, los andenes, como le llaman acá, obras importantes. Hemos construido instalaciones deportivas, bibliotecas municipales, centros culturales, mejoras en el alumbrado público y en la seguridad ciudadana, entre otros. Como pueden ver, en los asentamientos más populosos y escogidos como prioridad,
hemos intervenido los entornos, un poco recordando una exitosa experiencia de Río de Janeiro, de favela barrio. Nosotros hemos intervenido los entornos y eso ha provocado un cambio positivo en la psicología colectiva de los residentes que los estimula para que por su propia cuenta reconstruyan o mejoren sus casas. Y eso ha sido un proceso muy exitoso. En años recientes estamos impulsando proyectos más integrales en algunos asentamientos. Cito solo 2 ejemplos. El precario, gracias a Dios, que así se llama, localizado en una propiedad municipal. Lo primero que hicimos, como ya lo dije, fue reubicar las casas que estaban, o los ranchos, más que casas son ranchos, que estaban en la zona de protección del río, reubicarlos a terrenos más estables, más seguros. Hemos construido con un mecanismo que llamamos planes cooperativos, donde la municipalidad pone los materiales, la comunidad la mano de obra. Hemos construido los andenes, las aceras al interior de todo el asentamiento para evitar el lavado del terreno y para darle, por supuesto, más seguridad a la movilidad de los vecinos de ese asentamiento. Y hemos creado, y esto es muy importante, un modelo de organización y participación de la comunidad más horizontal, creando redes que integran a todos los sectores del asentamiento. Creo que el compañero chileno mencionó este tipo de organización, en donde no dependamos de los cacicazgos, de líderes exclusivos que se apropian de las iniciativas de un asentamiento, sino buscando una participación mucho más horizontal y democrática de la comunidad. Y con la participación de los vecinos, con la participación de los propios vecinos, hemos desarrollado un diseño para un nuevo espacio residencial. Ya tenemos proyectado construir el año entrante en ese precario que se llama, gracias a Dios, 200 soluciones de vivienda en un entorno resiliente y sostenible. Y este proyecto se hace posible por medio de una alianza del gobierno local. La municipalidad aporta el terreno y el gobierno nacional aporta el financiamiento para las viviendas y la infraestructura con un costo cercano a $12.5 millones. Y bueno, los vecinos ya le cambiaron el nombre para cuando eso se haga, se llamará Los Eucaliptos y no se llamará, gracias a Dios. El otro proyecto de un asentamiento en proceso de formalización llamado Finca San Juan, la municipalidad por las buenas relaciones que tenemos con la comunidad y que hemos propiciado con los líderes de esa comunidad, hemos logrado que el Estado nos declare unidad ejecutora y nos transfiera $1,5 millones para construir una red de saneamiento de aguas residuales que va a beneficiar a 1.500 familias. Es notorio, y con eso ya voy terminando, el creciente protagonismo que hemos tenido como municipalidad en los asentamientos informales, tanto ya en proyectos para construir nuevas viviendas como para mejorar el hábitat de estas poblaciones. Y finalmente termino con algo que nos ha honrado muchísimo a las autoridades municipales de San José, y es que en el mes de junio pasado, la revista británica The Economist publicó el ranking de ciudades que anualmente tienen una unidad científica y hacen un ranking de ciudades, y de las ciudades evaluadas de América Latina, San José ocupa el 5º lugar de las mejores ciudades para vivir. Con esto les dejo un resumen de lo que han sido nuestros esfuerzos en la materia que nos ocupa en este foro. Muchas gracias. Gracias, alcalde Johnny Araya. Hay que ir a visitar San José para ver todas esas maravillas prontamente. Bueno, vamos a continuar. Le voy a dar la palabra a Luis Roberto Durán, el gerente de Viva, que es la empresa de vivienda de Antioquia. Bueno, muy buenos días para todos. Antes quería excusar al gobernador que tiene un tema de un duelo personal y no nos puede acompañar en la mañana de hoy.
vamos a contar un poco los esfuerzos que se han hecho desde Antioquia con relación a la vulnerabilidad de la vivienda ante el cambio climático, que es un poco lo que nos une como foro de debate hoy. Lo primero ha sido que el gobernador en el 2020 ha hecho una declaratoria de emergencia climática que ha significado para nosotros en el departamento una línea rectora de las actuaciones para el resto de entidades del conglomerado Gobernación de Antioquia. ¿Eso qué quiere decir? Que luego de haber declarado la emergencia, se han establecido 100 acciones para el cambio climático que se proponen desde el conglomerado. Esas están distribuidas en todas las entidades de la gobernación y cada una tiene que ir cumpliendo, digamos, dentro de los 4 años de gobierno, el cumplimiento de esas, o garantizar el cumplimiento de esas acciones. Para nosotros, particularmente dentro de vivienda, pues tenemos unas acciones particulares en la sostenibilidad, en la resiliencia de los territorios y en buscar aquellos planes o programas rectores ya particulares del sector que nos signifiquen a nosotros ir cerrando la brecha de las afectaciones que tenemos en cambio climático. Hoy Antioquia tiene una situación bastante lamentable en temas de cambio climático. Estamos llegando casi a la vivienda 30.000 que en el año 2019 no estaba afectada por el cambio climático. Eso quiere decir que ya Antioquia tiene desplazados climáticos. De esas viviendas más o menos unas 10.000 se desaparecieron, o sea, han estado arrasadas por una remoción en masa o bien por algún tema de una riada que pasó, una avenida torrencial, que es una cosa tremendamente grave, porque reponer 10.000 viviendas que no tenías al principio del gobierno afectadas, pues es una situación bastante grande. Entonces, esas acciones de cambio climático están enmarcadas dentro de lo que ven en pantalla, que se llama el Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia, el PICA. No sé si podemos tener aquí eso, ¿cómo pasar? Gracias. Entonces, dentro del PICA están esas acciones y una de ellas es, por ejemplo, tenemos el sistema de monitoreo de riesgos del departamento que nos ha podido o que nos ha significado una manera muy rápida y muy clara de poder monitorear todos los riesgos que tenemos en masa, en inundaciones, en vendavales, en incendios. Esto aplica para todos, porque los problemas que tenemos hoy no solo son en vivienda, sino por supuesto en las vías, en la desescolarización, cuando pasa algún evento de remoción en masa y se afectan unos colegios o se afecta el paso de los niños para poder llegar a la escolarización. Entonces, esto es un pantallazo de lo que tenemos en temas de monitoreo permanente, de lo que tenemos en temas de emergencia reportada. Miren que las cifras son, digamos, alarmantes de lo que se puede ver en pantalla: 8.900 emergencias reportadas, 32.700 viviendas afectadas, heridos graves, fallecidos. Esto es un sistema que le permite a la gobernanza tener algún control sobre lo que pasa y tener maneras de tomar decisiones, digamos, de manera estructural. Dentro de esto les quisiera mostrar este caso que ha sido, digamos, uno de los casos de éxito que está en este momento en desarrollo, pero es un caso también bastante lamentable. Es el corregimiento de Playa Murrí en el municipio de Vigía del Fuerte. Este municipio, no sé si esto puede señalar, si ven la foto de arriba del 2020 y ven la otra, la primera reunión que tuvimos en el 2020 en este municipio fue más o menos en la mitad del río, en el salón comunal, que en el 21 ya no existía, y el río se estaba comiendo más o menos cada 6 meses un 30% del corregimiento. Entonces, esto nos llevó a plantear una solución que nos permitiera alejar el corregimiento a una zona segura, y es el paso de un corregimiento completo de la ribera de un río, que es la principal fuente de sustento de la población, hacia la parte de atrás, a las zonas que estuvieran lejos de la mancha de inundación y de las zonas de avenida torrencial que pudieran tener ahí. Este proyecto, por sus costos, ha significado también un importante mensaje para todos, porque es en alianza con el gobierno nacional. La ministra Catalina y el presidente Gustavo Petro nos escucharon cuando hicimos el llamado para que pudiéramos establecer alguna acción para Playa Murrí, y se ha declarado como el primer asentamiento que va a pasar de parte del gobierno nacional, no por parte del gobierno de Antioquia, pero sí en alianza para poder hacer esto. Miren, esto es un proyecto que significan inversiones cercanas a los 16.000 millones de pesos, y ustedes dirán, pero solamente son 150 familias. Pero es la posibilidad en términos de equidad y de deudas históricas de poder generar los referentes de reasentamientos humanos que hoy van a ser más frecuentes en la historia de Colombia. Nosotros tenemos una cantidad de municipios y de corregimientos anfibios, se les llama así por su condición de viviendas palafíticas o como viven en los ríos, que vamos a tener que reasentar.
Recuerden que Antioquia tiene un municipio entero, esto es un caso de un corregimiento, pero lo que se haga aquí es referente para el asunto de Murindó, que ya tenemos un asunto muy grande ahí también de tener que trasladar un municipio completo y estamos volcados a un plan de acción de 15 años para poder hacer ese movimiento. Entonces miren que el cambio climático hoy nos supone a nosotros unos retos bastante grandes. El gobernador nos ponía un reto, nos decía, ¿por qué no hacemos más vivienda? ¿Y qué pasa con el plan de reasentamientos? ¿O por qué no hacemos esto más rápido? Porque no tenemos instrumentos. Entonces la gobernanza tiene hoy que entender que no solamente se trata de proyectos puntuales, sino de aquellos mecanismos necesarios para poder viabilizar esas intervenciones. ¿Eso qué quiere decir? El establecimiento de una política pública que permita esos mecanismos. Aquí les mostramos parte de lo que ha sido el diálogo social para la construcción de las viviendas como la comunidad se las sueña, de respetar la condición particular de cómo una comunidad vive y cómo quiere vivir. Entonces, aparte de esto, entonces lo que hicimos fue una política pública, estamos por exponerla en la Asamblea Departamental, que está enmarcada, por supuesto, reconociendo las agendas internacionales o los principios de ONU Hábitat, por supuesto, el esquema nacional con la Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo presente y el que venga, y por supuesto la Agenda 2040, que ha sido digamos, el proyecto rector de la gobernación de Antioquia para los próximos 18 años, con el plan de ordenamiento departamental. Ahí se enmarca la política pública que está estructurada de esta manera. Tiene 6 dimensiones. Esas 6 dimensiones, por supuesto, están alineadas con los principios de ONU Hábitat y de la Agenda Urbana, que tiene que nos posibilita a nosotros este escenario, que es la creación de 6 dimensiones, 3 estrategias y 33 mecanismos que desde la vivienda, para obtener una mega de déficit cero en el año 2040, que ayer Elkin lo exponía muy bien, los gobiernos tenemos que generar esas tensiones, unas metas muy ambiciosas de tener déficit cero. Para el caso nuestro en Antioquia, Elkin lo había escuchado hace unos meses también en Medellín cuando nos reunimos, de poder establecer esto. Dentro de una de las dimensiones que tenemos, que es la número 1, está el tema de reasentamientos humanos y el plan departamental de reasentamientos. Digamos que esto en términos generales es en materia de vulnerabilidad en términos de la vivienda, lo que estamos haciendo desde la gobernación de Antioquia. Quien quiera pues más detalles después de esto, pues les podemos dar, porque esto tiene una amplia difusión y está completamente detallado cada dimensión, cada estrategia y cada mecanismo que incorpora estas acciones para enfrentar el cambio climático. Muchas gracias, gerente Luis Roberto Durán. Bueno, y le corresponde ahora el uso de la palabra a la anfitriona, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Adelante. Gracias, querida Claudia, a todos los panelistas y amigos de las diferentes ciudades. Qué gusto tenerlos aquí, nuevamente a los asistentes a este foro. Ayer tuve la oportunidad de compartirles el plan de ordenamiento territorial, el plan de movilidad, las actuaciones estratégicas, y deliberadamente dejamos para hoy compartirles otra innovación social muy importante y de ordenamiento que queremos compartir en este foro, que pusimos en el plan de ordenamiento territorial. Decía Claudia al principio, bueno, compartan qué quieren mostrar y compartir como una experiencia exitosa y qué no se debe hacer, ¿no? ¿Qué es un error? Yo empezaría por decir ¿qué es un error? ¿Qué es un error? Y aquí lo hemos dicho varios. Un error es el centralismo. Somos los ciudadanos y los alcaldes locales que estamos con la gente, los que sabemos qué es viable hacer. Cuando vienen desde unos escritorios en el nivel nacional con soluciones estandarizadas a imponernos las de arriba o a parar el metro, eso es lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer es un centralismo que no sabe qué hay que hacer y que tampoco deja hacer. Lo segundo que no se debe hacer es ignorar a la gente o desarraigarla. Y en el caso de Bogotá, a mí esto me sorprende, yo ayer les contaba, mi gobierno es el primer gobierno en la historia de Bogotá que invierte en vivienda rural. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tener ese título! El 75% del territorio de Bogotá es rural. Puede que el 1% de la población sea solamente rural, pero el 75% de nuestro territorio es rural. En Sumapaz, de donde viene nuestra agua, no había acueducto rural. Nos dan agua, nos cuidan el páramo de donde viene nuestra agua, no tienen acueductos rurales. Nunca habíamos invertido un centavo en mejoramiento o en construcción de vivienda rural, en la Bogotá rural. Entonces no hay que desconocer a la gente. Pero en lo urbano, ayer les contaba, 1/3 de nuestra ciudad, hoy, en un momento llegó a ser el 60%, hoy es la mitad. Se desarrolló, como lo llamamos,
informalmente, algunos dicen ilegalmente, casi que les dicen indeseables a 1/3 de los ciudadanos, que lo que han hecho es venir en condiciones muy precarias, llegan desplazados por la violencia, por el conflicto armado de otras regiones de Colombia a buscar una oportunidad en Bogotá, porque saben que aquí van a encontrar escuelas para sus hijos, más oportunidades de empleo. Bogotá es una ciudad súper generosa con los colombianos y con los nuevos bogotanos, que son los migrantes que han llegado a Venezuela. No hay nadie en Colombia más generoso que Bogotá. Entonces llegan buscando una oportunidad, pero sistemáticamente Bogotá ha tenido 2 planes de ordenamiento territorial. Nunca habíamos reconocido a esa Bogotá informal, a esa Bogotá hecha por las manos, ladrillo a ladrillo, terraza por terraza, por las familias. Y lo tercero es que le hacemos la vida muy difícil, que es lo otro que no hay que hacer, desarraigar a la gente. Cómo me gusta, y fíjate, yo creo que es una batalla de todos, que no expulsen a la gente, lo que nos cuenta también en Brasil, lo que nos cuenta Patricio en Chile. Claro que podemos hacer renovación urbana, muchas veces por razones de riesgo, de inundación, o simplemente porque vamos a hacer la primera línea del metro que pasa al frente de unos sitios que son ferreterías, no le vamos a meter, 20 billones de pesos, que es lo que nos vamos a meter, para que la primera línea del metro quede al frente de una ferretería de un piso viejo de un piso, cuando no hay vivienda de interés social. Está bien que hagamos renovación urbana o que hagamos proyectos nuevos de vivienda, pero sin desarraigar a la gente, sin expulsarla, ofreciéndole en el mismo sitio donde ya vive una mejor vivienda, la misma área y un proyecto que se mejora, y tal vez aprovechando las alturas, que es donde podemos hacer mejores cosas, o para evitar inundaciones o porque hay oportunidades de renovación urbana. Yo diría que esas son las 3 cosas que no se deben hacer, siempre salen mal, siempre. Ahora, ¿qué les quiero compartir como innovación social? ¿Qué hizo entonces el Plan de Ordenamiento Territorial? Lo primero, el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece de Bogotá, si vamos una más adelante para contarles, ahorita me vuelvo a esta de Mi Ahorro Mi Hogar. Gracias, querido. Voy a empezar la bajar de último. Lo primero es reconocer esa ciudad informal, esa ciudad hecha ladrillo a ladrillo. Reconocerla, legalizar sus barrios, hacerle la vida fácil a la gente. Harta tragedia que ha tenido, tiene que vivir aquí, mete todo. Hay que luchar es contra los tierreros, contra la gente que vende tierra que no es de ella, inundable, de riesgo, engaña a los ciudadanos, le roba los ahorros a las familias, ¿no? Y después le deja a uno semejante problema. Contra ellos, no contra las familias humildes, que hay que luchar. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá reconoció por primera vez a la Bogotá informal, les dio una curaduría desde hace 27 años, para que los amigos que vienen de afuera nos entiendan. La ley colombiana decidió, y yo creo que estaba bien, que los curadores urbanos, unos privados, son los que tramitan las licencias de construcción y vivienda de la ciudad, para que había mucha corrupción en el sistema anterior. Eso está bien. Pero ¿qué problema tiene eso? Que usted, para tramitar una licencia, para decir qué debe hacer, debe pagar los planos, el arquitecto, los estudios, y pagarle a la curaduría porque le dé la licencia. Pues más de 1 millón de familias no tienen cómo hacer eso, no tienen cómo cubrir ese costo. Entonces Bogotá primero reconoció la Bogotá informal, dejó de decirle que era una ciudad indeseable, ilegal, informal, dijo, esa es la Bogotá que entra en mejoramiento urbano, así se llama. Es la Bogotá del mejoramiento urbano y social, así se llama. Segundo, le ofrecimos un plan terrazas, la gente ya tiene su vivienda. Esa vivienda que ustedes ven en pantalla, ahí está el patrimonio de toda la familia, de los hijos, de los nietos, de los abuelos, de toda la familia. ¿Vamos a llegar a tumbársela? Si acaso se la compramos para reubicarla en un mejor sitio y le damos un subsidio para que la mejore. Y si no, en esas zonas de riesgo, el plan terrazas lo que hace es decirle, venga, le voy a dar una curaduría social. Los impuestos de los bogotanos van a pagar los estudios, el arquitecto y la licencia. Nosotros, con una curaduría social para que su merced tenga la licencia. Le mejoro su primer piso, no vaya a que haya un terremoto y se le caiga. Se lo mejoro. Y con este subsidio de vivienda ya tiene licencia, ya tiene estudios, ya sabemos que el primer piso no se va a caer. Entonces ahora con este subsidio de vivienda mejore, eche su planchita, haga su terraza y construya su segundo piso. Eso para esa familia es su pensión, no solamente es su casa, va a ser su pensión. Porque esos son bogotanos de ingresos informales, de trabajos informales, que no tienen un salario mínimo, no tienen una pensión para la vejez, no tienen un seguro de salud, o están afiliados solamente al subsidiado.
Entonces ese segundo piso lo van a poder arrendar, sea para su familia extendida, o lo van a poder arrendar y con eso tienen unos ingresos, o en el primer piso ponen una tiendita y tienen un ingreso productivo. Entonces no es solamente mejoramiento de la vivienda, es que con eso además estamos salvaguardando de la pobreza a los abuelos de esa familia, a los padres de esa familia, y con algo de ahorrito estamos posibilitándoles que tengan educación para sus hijos. Entonces representa mucho. Esa, yo diría, es otra, además de las que les comenté ayer, de las grandes innovaciones sociales de Bogotá. Entonces, no, en Bogotá no hay Bogotá ilegal, no hay Bogotá informal. Lo único ilegal es lo que se construye en zonas de alto riesgo. Eso es ilegal, eso lo tenemos que reubicar todo. Y como no se puede reubicar donde está, tratamos de reubicarlo lo más cerquita de donde esté, porque a la gente no le gusta desarraigarse de su barrio, le gusta vivir cerca de donde está por buenas razones. Curaduría pública social, que la gente humilde también pueda tener un arquitecto, también pueda tener estudios y diseños, también pueda sacar una licencia y mejorar. Y subsidio de vivienda para mejorar su casa. Hemos hecho con la Curaduría Pública, que empezó hace un poquito más de 2 años, volvimos la Caja de Vivienda Popular, una entidad del distrito, la Curaduría Pública Social de Bogotá. Ya ha entregado 2.700 viviendas en lo corrido de los últimos 2 años. Y con el Plan Terrazas hemos hecho un poco más de 1.250 mejoramientos. Estamos empezando, pero hay que seguir. O sea, ¿cuál es el potencial de mejoramiento? 1/3 de la ciudad. Ese es el potencial. Ahora, por último, otra innovación también muy importante que ayer lo comentaba también la ministra, que este programa le encanta, la ministra Catalina. De las familias que están o que empezaron a hacer su vivienda informalmente, más de la mitad son hogares encabezados por mujeres. Pero les contaba ayer, esas mujeres tienen trabajo doméstico y trabajo de cuidado no remunerado. Han sacrificado todo en su vida, su estudio, su trabajo, su salud por cuidar a otros. Nadie les paga un peso, pero tienen ingresos muy precarios. Entonces resulta, y la misma ministra lo reconoció ayer, ¿cuál es el problema estructural de Colombia en vivienda? Y es que damos subsidios de vivienda a quien tenga capacidad de cierre financiero con crédito. Eso funciona muy bien para la clase media, pero eso no funciona bien para los más pobres, porque los más pobres no tienen capacidad de crédito. Entonces, como no tienen capacidad de crédito, no acceden a subsidio, porque no pueden hacer cierre financiero. Entonces, ¿cómo les ayudamos a que lleguen a hacer cierre financiero, a que clasifiquen para el subsidio? Nosotros hicimos un programa muy bello que se llama Mi Ahorro, Mi Hogar, en el que ya han participado más de 4.500 mujeres. Estas son mujeres, cabeza de familia en su inmensa mayoría, muchas desplazadas, la mayoría víctimas de violencia en Colombia, que llegaron y ¿dónde están? Están pagando un arriendo. Están pagando un arriendo una pieza, o una pieza y un baño, o una pieza, un baño y una cocina, o una viviendita un poquito mejor, pero están pagando arriendo. ¿Qué hace el programa Mi Ahorro, Mi Hogar? Le dice, venga, su merced, le voy a dar un subsidio de arrendamiento, o sea, le voy a ayudar a pagar el arriendo que su merced paga hoy. Con lo que su merced trabaja, empiece a ahorrar. Le voy a abrir una cuenta, le voy a dar formación financiera, eso tampoco es nada del otro mundo. Cómo abrir una cuenta, cómo bancarizarse, qué es un crédito, cómo se calcula una tasa de interés, que no le vaya a cobrar pues esta vida y la otra. Yo le voy a dar toda esa educación financiera, le voy a ayudar, le voy a abrir una cuentica, le voy a dar un subsidio de arrendamiento y su merced va ahorrando. Como le voy a ahorrar una parte del costo del arrendamiento, su merced va ahorrando con lo que pueda. Esa mujer que está ahí, es mujer cabeza de familia, se llama Olivia, tiene 2 hijos, llegó desplazada por la violencia de Chocó. Olivia fue capaz de ahorrar el 22% de sus ingresos. Olivia trabaja de noche, limpiando casas y otros establecimientos nocturnos. En 2 años, Bolivia ahorró el 22% de sus ingresos y con eso pudo acceder al subsidio, con eso pudo hacer cierre financiero y hoy tiene su casa. Pero hay que ayudarle a la gente que ni siquiera va a poder acceder al subsidio porque no tiene cómo demostrar que tiene capacidad de ahorro y por lo tanto crédito. Si no tiene capacidad de ahorro, cuando al cabo de 1 o 2 años le mostramos a las entidades de crédito, le decimos, vea, es que Olivia sí pudo ahorrar. Olivia es súper juiciosa, pero tienen que creer en ella. Obvio que no tiene, ni tenía cuenta que va a tener un récord de crédito. Ustedes, señores de los bancos, ni saben que las Olivias existen, ni se preocupan por ir a buscarlas. Pero ya les demostramos que sí ahorran, que son súper juiciosas, ¿no? Y que con eso pueden acceder a crédito. Entonces, Mi Ahorro, Mi Hogar
tiene hoy vinculadas a por lo menos 4.500 mujeres. Y la cuarta innovación, tal vez la mencionamos ayer, es oferta preferente. Los privados que reciben subsidios del Estado para construir vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, sacan esa oferta. Entonces yo les contaba ayer, nos hacían una trampa que acabó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, porque eso era una vagabundería y era que nos usaban subsidios del tope de arriba, de los 4 salarios mínimos. No es lo mismo ganarse un salario mínimo que 4. Que se gana 4 ya es clase media, no es el más pobre. Ahora también tiene derecho a vivienda, eso está bien. Pero nos cogían subsidio, plata subsidiada por los impuestos de los colombianos para el rango superior de 4 salarios mínimos y nos hacían aparta estudios para yupis en Chapinero, y a eso lo llamaban vivienda de interés social para los pobres. Eso es trampa. Decimos, no señores, Cuando usted privado construya vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social, me tiene que hacer una oferta preferente a mí, a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo primero se la compro y se la oferto a las familias más pobres de la ciudad, a las Olivias, ¿no? Y solo si al final queda, con mucho gusto se lo puedo ofrecer a los yupis, estudiantes, solteros, de 3 o 4 salarios mínimos de Chapinero, pero no me va a usar vivienda subsidiada para los pobres, para que los estudiantes yupis de clase media tengan apartaestudios en Chapinero, queridos. Eso se acabó con el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces yo quisiera destacar esas 4 cosas, no cometer esos errores, no desconocer a la gente que hace su vivienda con las manos, no desarraigarla, ayudarle a ahorrar a hombres o mujeres en pobreza que tienen capacidad, así sea con ingresos informales, tienen capacidad de ahorro si usted los ayuda para hacer cierre financiero, darles una curaduría pública social para que también puedan tener una licencia, un arquitecto, unos estudios, y darles subsidio de mejoramiento para que puedan echar su terraza, echar su plancha, generar una nueva vivienda, sea para su propia familia o un activo económico para su vejez. Esa es una de las innovaciones que queríamos contarles del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Muchas gracias, alcaldesa Claudia López. Bueno. Yo no quise interrumpir a ninguno porque todas las presentaciones pues fueron muy completas y además estaban cubriendo lo que era la segunda ronda, ¿no? Que es cómo hacer, qué ayudó a que todo esto funcionara, y bueno, ya un poco la alcaldesa me estaba ayudando como a hacer la conclusión, que es la importancia de fortalecer la gobernanza local, de incluir a las comunidades. Eso pues es un hilo transversal en todo lo que dijeron. Y nos vamos a, ya con el permiso aquí de Marina, nos vamos a alargar 10 minutos porque no quiero dejar por fuera uno de los puntos que tocaba la alcaldesa Claudia López, que es en qué fallaron. Todos ustedes saben que cuando esos proyectos han estado seguramente en los medios de comunicación o en manos de sus opositores políticos o en manos de malquerientes, llamémoslo así, les encuentran un montón de peros o de errores, ¿no? O tienen una visión muy diferente. Y bueno, así no nos guste, pues eso también hay que tenerlo en cuenta porque hace parte de la ciudad que ustedes gobiernan. Entonces yo quisiera que cada uno, pero ahora sí de verdad en 2 minutos porque no tenemos más tiempo, hable de esos errores y de cómo evitar repetirlos o cómo tratar de con estos proyectos abarcar incluso a esos opositores o a esos críticos o a esos malquerientes que nada les gusta. Y voy a ir en el mismo orden porque ya llevan mucho tiempo sin hablar de derecha e izquierda, así que alcaldesa Luisa, adelante, los errores. Más que errores, yo diría a los puntos débiles de las iniciativas, ¿no? Porque yo creo, como bien decías, que voy a intentar ser rápida, pero lo que nos une o las cosas que hemos coincidido, aquí yo destacaría 2. Y una, evidentemente, que los proyectos, estos proyectos siempre tienen que contar con los vecinos y las vecinas, son los protagonistas, pero no solamente pasivos, sino los que reciben la acción, sino los que participan activamente en la construcción de la política pública que les atañe. Por lo tanto, eso para mí es un punto fuerte, pero a la vez hay muchas críticas en ese sentido, ¿no? Entonces aquí, en nuestro caso, era, por eso buscamos la fórmula jurídica, era el tema de cómo se invierte dinero público en un espacio privado, que son los domicilios privados, porque todo el mundo tiene muy claro que el dinero público va al espacio público.
va pues a generar iniciativas de interés general, pero intervenir en el domicilio privado uno a uno, 200 bloques, 1.700 viviendas, familia a familia, que tuvimos que también, como decía antes, en un entorno de vulnerabilidad, en muchos casos, en un entorno en que había comunidades que ni tan solo estaban constituidas como tal y por lo tanto tenían que trabajar conjuntamente, participar en el proyecto, porque estamos hablando de fondos europeos que había que justificar, que teníamos unos requisitos evidentemente muy importantes en ese sentido. Pues siempre pues son las dos caras de una misma moneda. Lo que es el valor del proyecto, que es poner en primera línea el empoderamiento de los vecinos y las vecinas, que es acompañarles y poner a su disposición instrumentos jurídicos, instrumentos de procedimiento administrativo que son absolutamente necesarios, porque estamos hablando de dinero público que hay que justificar, que hay que, claro, bueno, pues desde una perspectiva de transparencia y de ética pública, pues a la vez era una de las dificultades. Lo hace ¿no? más complejo la inclusión de las comunidades, pero eso no implica que se pero deba obviar. evidentemente nadie dijo que fuera fácil. Claro. Entonces, evidentemente, aunque tenía su complejidad y muchas veces las críticas pasaban por esa complejidad, yo evidentemente defiendo a ultranza, y yo creo que aquí coincidiremos, que los vecinos y las vecinas siempre son los protagonistas, siempre son el centro de la acción y nada se puede hacer sin ellos. Gracias, alcaldesa Moret. Alcalde Vallespín. Gobernador regional. Pero... Perdón, gobernador, disculpe. No, mira, yo creo que lo fundamental es foco en las personas. Cuando tu foco en las personas, te unes. Y lo digo porque en el caso que relaté de Castro, alcalde de derecha, bien derecha. Gobierno nacional, de derecha, centro derecha se dice, pero y yo, gobernador de centro izquierda, pues ya desde el Partido de Centro hasta el Partido Comunista. ¿Qué nos unió? El foco en la gente. Y lo que no puede fallar, la disposición a buscar soluciones innovadoras y respetando la realidad local. Creo que eso es fundamental. Y yo diría lo clave, hablar con la verdad y con calidad técnica. O sea, un discurso fácil, populista, en plazos no realistas, con soluciones que no van a ser definitivas y sin decir la verdad que no caben las 150 familias en ese espacio. Pero le vamos a dar una solución en el mediano plazo. Y mientras no tiene esa solución, cumplir lo comprometido, seguir aportando el bono de acogida, que fue, yo diría, una de las grandes innovaciones. Y lo clave, seguimiento. Nosotros creamos un comité de seguimiento de los acuerdos que funcionaba todos los meses. Si usted no cumple el primer acuerdo, la gente se va y se pierde la participación. Yo diría que esos son los elementos clave y se puede hacer incluso con actores políticos de tan diversa índole como yo señalé. Importante eso, ¿no? Cómo hablar entre diferentes actores políticos en medio de la polarización. Permítame un minuto con usted porque hay un tema importante y es si uno dice, bueno, no habría que decirle, ya que usted dice hablar con la verdad, decirle a la gente, mire, esta no es una zona para vivir, el cambio climático ya nos ha afectado tanto que esto, por más que hagamos unas viviendas muy buenas y todo esto, se nos va a volver a presentar una tragedia a sus hijos cuando vivan ahí o a sus nietos. ¿Eso le ha pasado? ¿Cómo o lo ha dicho o no ha llegado hasta allá? De hecho, Claudia, sí se planteó, porque las familias que salieron eran hijos o familias de los que se quedaron. Pero cuando había una respuesta clara, que hay una solución en un tiempo razonable, 18 meses después es razonable dentro de la precariedad habitacional, y usted da el apoyo, en este caso del gobierno regional, con recursos, para eso la familia entiende y no se instala en un lugar porque casi perdió la vida. Y cuando se enfrentan a eso, cambia la mirada y se hacen más responsables, yo diría. Gracias, gerente Durán. Yo diría dos temas. El primero, que no seamos testarudos desde la gobernanza en ser impositivos en unas soluciones que siempre creemos que esto es lo que tiene que pasar. Hoy, en los tiempos en que hay una democracia, digamos, en la opinión de las comunidades, hay que otorgarles una voz, porque ahí hemos encontrado muchas cosas que nos demoramos mucho en entender y que una vez entendidas, ojalá no se perdieran, ojalá no tuviéramos el síndrome de Adán, pues de inventarnos con cada nuevo gobierno una cosa nueva cuando ya entendimos la dificultad que es empezar nuevos mecanismos. Y el segundo es no perder oportunidades como estas, porque cada que nos encontramos con varios actores latinoamericanos o en algún foro, siempre hay un mecanismo, siempre hay alguna solución que ya otro creó en otro territorio, en otro país, en otra parte, que a nosotros nos sirve. Nosotros, para la política pública de Antioquia, recogimos una gran cantidad de opiniones
de actores latinoamericanos que bien nos sirven a nosotros ahora. Entonces, hoy que tenemos la oportunidad de comunicarnos de manera tan transversal, no perdamos esa oportunidad, porque hay otro que ya lo solucionó, hay otro que ya lo vio, hay otro que ya conversó y logró hacer ese diálogo con las comunidades y encontrar los instrumentos. Así que es una invitación a no ser testarudos, a no ser sordos y a implementar y a coger estas cosas en el aire e implementarlas. Otro minuto con usted, porque es que usted nos muestra el caso puntual de un municipio, pero nos dice esto pasa en muchos otros y no está el recurso, no estaba previsto al comienzo de la gobernación. Algo de pronto que aprender en materia de garantizar los recursos, de conseguir recursos en donde no se los estaban imaginando, o ahí hay un vacío. Indiscutiblemente, eso hay que dejar los recursos, es un aprendizaje. Nosotros no teníamos los recursos suficientes y hoy si tú hablas con el gobernador Aníbal Gaviria te va a contar, Antioquia lleva más de 400.000 millones de pesos, que ustedes saben lo que significa eso para un departamento que atiende 125 municipios. En términos de solo remover tierra, nos hemos gastado como 270.000 millones de pesos solamente pagando volquetas para limpiar los derrumbes que hemos tenido. Esos recursos, por supuesto, un gran aprendizaje es que los tenemos que dejar. Para la vivienda es mucho más difícil porque reparar una vivienda, lo mínimo que te cuesta es el mejoramiento de la vivienda si es que no está en zonas de riesgo y si se puede reparar, pero lo otro es reponer la nueva, y para reponer la nueva seguramente la familia que vive ahí no tiene otra tierra, no tiene. Entonces esto es un aparato muy grande que definitivamente tiene que garantizar recursos. ¿Y cómo se garantizan? Desde las políticas públicas, otorgando ese mecanismo para que queden ahí. Gracias. Prefecto Rodríguez. Bueno, bien, nuestras realidades son muy distintas. Mi país es continental. Tenemos 5.568 municipalidades. Y los municipios administran solamente 16% del presupuesto nacional. Entonces, una de las preguntas que aquí está es sobre la participación de los gobiernos de esferas superiores en los proyectos locales. Esta es una cuestión que está muy conectada con el sentido de democracia. Entonces, todos nosotros tenemos la obligación de reflexionar y exigir que los poderes de la esfera nacional y estatal perciban que la vida real está en el local. En mi país, la salud, asistencia social, educación, todos los servicios son municipalizados, pero los presupuestos están concentrados en el gobierno federal y una buena parte con gobernadores. Los estados se quedan como una abstracción, pero algunos gobernadores intentan realizar proyectos con visibilidad que no necesariamente representan lo más importante para la calidad de vida de la gente. Entonces, una cosa importante es la participación ciudadana cuando se habla en sostenibilidad. Esta es una experiencia que me gustaría en otra ocasión debatir, porque realizamos en Belén los 8 distritos, 78 barrios, una participación intensa que utiliza una base electrónica, una plataforma que llamamos Tacelado, pero también con reuniones presenciales para garantizar la participación, eligiendo representantes de los barrios y de los movimientos sociales como mujeres, comunidad LGBT y negros y negras, indígenas, urbanos, los distintos segmentos de la cultura. Entonces hay un consejo que no es la Cámara Municipal, no es el consejo oficial. Entonces, dos cosas que me gustaría traer aquí para reflexionar, porque como vivimos en sociedades muy
cindidas, muy divididas, incluso en clases sociales, y las desigualdades son muy grandes. Es comprensible que los gobiernos que intentan cambiar la realidad enfrenten oposición. Entonces me gustaría incluso cambiar mi domicilio electoral para Bogotá, para reelegir nuestra alcaldesa Claudia López, porque eres una referencia. Es un honor muy grande estar compartiendo de esta mesa. Muy suceso, gracias. Gracias, prefecto. Una cosa para resaltar de lo que acaba de decir el prefecto que me llama la atención. Yo les decía al principio, él ha sido 3 veces alcalde, ¿verdad? Y ha coincidido con gobiernos ideológicamente afines de su propio partido a nivel nacional, pero también contrarios, ¿no? Y entonces es como incluso con el mismo partido ideológicamente esa estructura de relación entre lo nacional y lo local a veces no es tan fluida como debería ser y no se prioriza la voz local cuando se requiere. Brevemente, alcalde. Una observación. He estado alcalde de 1997 hasta 2004. 16 años he participado, realizado mi doctorado, después 2 mandatos de diputado federal. Cuando he estado por la primera volta alcalde, el presidente llamaba Fernando Henrique Cardoso, un pensador liberal, pero demócrata. 2 años con Lula, presidente, un demócrata. Pero terrible los 4 años que vivimos recientemente en Brasil, porque ninguna política para construcción de viviendas, ninguna política y repases de recursos, de plata para las alcaldías, invertir en infraestructura urbana y una fuerza, un esfuerzo muy grande para convencer la gente a negar, por ejemplo, la ciencia, el negacionismo, como llamamos, las vacunas en momento de pandemia. Entonces, 4 años muy terribles. Entonces, ahora tenemos Lula, que dialoga con todas las fuerzas, aunque sea un hombre socialdemócrata. Sí. Entonces, lo más importante es defensa de principios democráticos, aunque la democracia no sea una sola concepción. Sí. Pero hay el mínimo respecto, lo que llamamos de republicanismo, civilización. Bueno, eso ya nos lleva a la discusión de qué tipo de gobernantes elegimos, que obviamente aquí nos podríamos quedar. Alcalde Araya, yo le voy a formular a usted una pregunta para esta ronda, porque yo sé que usted ha sido criticado porque eso de lo que nos estaba hablando de alguna manera pues privilegia a las personas que tienen poder económico, que tienen dinero para poder comprar un apartamento en uno de estos, aquí los llamamos conjuntos residenciales. ¿Por qué, digamos, cómo enfrentar el problema de la gentrificación que esto puede generar y de no priorizar a la gente de menores ingresos, que era lo que nos estaba diciendo la alcaldesa Claudia López? Muchas gracias por la pregunta. Yo tenía intención de hacer otro comentario que tal vez si el tiempo me lo permite lo hago, ¿verdad? En efecto, cuando nosotros iniciamos el programa de repoblamiento en San José, creando una normativa diferente, incentivos tributarios, los primeros beneficiarios de ese programa fueron sectores adinerados que habían desertado de la ciudad. La ciudad de San José había tenido, como muchas ciudades de América Latina e inclusive ciudades norteamericanas, un vaciamiento. La gente se había ido del centro de la ciudad. Y bueno, entonces
se promueve el repoblamiento que efectivamente inicia con sectores de altos ingresos, pero que de alguna manera era hacer retornar gente que se había ido de la ciudad, pero que nos permitió poner en marcha un modelo urbanístico muchísimo más amigable con el medio ambiente. Luego, los mismos desarrolladores han empezado, junto con el municipio, a cambiar totalmente la oferta y a generar una oferta para sectores de bajos ingresos. En este momento hay proyectos, megaproyectos que están dirigidos a sectores de bajos ingresos. Pero lo importante es, como lo dije también en mi exposición, que además de ese proyecto de repoblar la ciudad de San José, luego vino acompañado de una intervención de la municipalidad en los asentamientos informales, para intervenir los entornos de los asentamientos informales y ahora para construir vivienda y entornos en los asentamientos informales. Y lo que quería decir, y no voy a dejar de... Yo una vez cometí el error en una de mis campañas, dije, en los municipios no es importante la ideología, no hay una manera derecha de arreglar los parques, ni una manera de izquierda de recoger la basura. Al cabo del tiempo me di cuenta que estaba totalmente equivocado. O sea, evidentemente tiene una gran importancia la concepción ideológica con la que se defina, con la que se conduzca una ciudad. ¿Qué prioridad le damos a los temas sociales? ¿Qué prioridad le damos a los programas sociales que estaba hablando la alcaldesa de Bogotá? ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Queremos una ciudad extendida, una ciudad partida, o queremos una ciudad compacta, una ciudad incluyente, una ciudad que sea más espacio compartido? Ahí pesa la ideología. Y yo, obviamente, en una de mis campañas cometí el gravísimo error de pasar por alto ese tema. Me imagino cómo le reaccionaron en los medios. Alcaldesa, le quedan exactamente 5 meses de gobierno a usted, y por eso quiero aprovechar esta ronda, porque usted ya nos habló de los errores. Yo quiero aprovechar esta última intervención suya para que nos hable de si a 5 meses, con lo que usted ha logrado y con lo que puede lograr en estos 5 meses que le faltan, identifica, digamos, una debilidad en lo que se propone en una campaña versus lo que se puede hacer en el funcionamiento del aparato, digamos, estatal, para poder realmente pues darle a la ciudadanía lo que se ofrece en una campaña. Pues, Claudia, yo creo que Bogotá va bien y mejorando en todo, excepto en 3 temas. Va mejorando en educación. Hoy les digo, yo soy la hija de una maestra, queridos. Yo vengo de abajo, yo no nací en una cuna de oro, ni en una familia de políticos, ni de nadie con poder. Yo he llegado hasta aquí con amor, disciplina y educación pública de calidad. Eso es lo que me ha sacado adelante en la vida. Y eso es lo que consolida clase media en América Latina. Cuando una familia accede a empleo formal y estable, ahorro y crédito y a educación media y superior de calidad, sale de la pobreza y se consolida en la clase media. Entonces, Bogotá, por ejemplo, hoy, Claudia, está dando 36.000 becas de educación superior. Eso es el equivalente a toda la Universidad Nacional de Bogotá en 3 años. La Universidad Nacional se demoró 100 años haciéndolo. Estamos haciendo 20 centros de salud y 7 hospitales. Venimos de una pandemia. Eso no nos vuelve a pasar nunca. Fortaleciendo el sistema de salud pública, construyendo 70 hospitales, defendiendo el metro. El metro no se para, el metro no es ni de Petro ni de Peñalosa, es de Bogotá, no se puede parar, se tiene que terminar y más bien hacer la segunda línea del metro que también estamos contratando. Entonces, yo te diría, en empleo, recuperamos todo el empleo que perdimos en la pandemia, salvamos a 126.000 microempresas que son las que producen el empleo. Bogotá va bien y mejorando en todo, excepto no en una, en 3 cosas, Claudia, que nos siguen dando una gran briega y en la que seguimos trabajando día y noche. Primero, en el combate al atraco y al homicidio por sicariato de organizaciones criminales. Ahí tenemos unos líos enormes. A los atracadores, 8 de cada 10 los capturamos y quedan libres a las 24 horas. Porque en Colombia el hurto de menor cuantía, o sea de menos de 4 millones de pesos, tiene excarcelación automática. Entonces, que le roben a usted el celular, excarcelación automática. Que le rapen el computador, excarcelación automática. Que le roben a una señora en el transporte público su bolso, excarcelación automática. Entonces, esa impunidad nos está matando, porque lo que genera es un gran incentivo a que esto siga pasando. Segundo,
la disputa, que esto nos está pasando en toda América Latina, entre nuevas organizaciones criminales. Hay una reconfiguración del crimen organizado, el Tren de Aragua, no sé qué carteles mexicanos, que entran y se disputan a plomo. O sea, los de los carteles no piden una cita en un juzgado para resolver una disputa. Contratan sicarios y resuelven matándose entre ellos las disputas. Entonces eso genera una enorme inseguridad y zozobra y miedo en la ciudadanía. Y la tercera, que estas sí, digamos, estas dos me duelen un montón. Trabajo, hemos puesto cámaras, hemos hecho frentes de seguridad, pagamos por la formación de 1.500 policías, llegó el gobierno amigo y nos quitó los 1.500 policías, o sea, el desastre. Trabajamos con los jueces a ver si logramos hacer reformas para mejorar, reducir el tema de la impunidad, pusimos cámaras, pusimos frentes de seguridad con la ciudadanía, con los comerciantes, con los moteros. Aquí hay que trabajar en todos los sentidos. Pero el tercero sí me duele más, ¿por qué, Claudia? Porque finalmente el tema de la policía, bueno, no depende de la alcaldía, entonces toca trabajar con el gobierno nacional. La impunidad no depende de la alcaldía, sino de los jueces, entonces toca trabajar con los jueces. Pero la cultura ciudadana, eso sí es el ADN de los bogotanos. Los bogotanos que nos ponemos el cinturón, que sacamos la basura en el horario y el lugar que es, que cumplimos las normas, que si el límite de velocidad es 50 kilómetros, es 50, no 70, porque entonces tenemos un nivel de accidentalidad vial brutal. Yo creo que han sido tantas las afugias, la pandemia, la inflación, la guerra en Ucrania, el estallido, el paro, el desempleo, la pobreza. Hemos pasado por un periodo muy duro, muy difícil, de mucha pérdida, de mucho dolor. Pero creo que en esa pérdida, en ese dolor, se nos ha olvidado nuestra cultura ciudadana. Y hay que volverla a sacar, ese es el ADN de Bogotá. Ese es el que nos pone siempre solidarios, a cumplir las normas, a cumplir el límite de velocidad, a sacar los residuos solo donde es, no a cualquier hora del día, porque entonces la calle nos queda suiza todo el día. Yo diría que esas tres cosas van mal, todo lo demás va bien y mejorando. No quiere decir que esté perfecto, quiere decir que hay que seguir trabajando para que siga mejorando. En esas tres cosas tenemos tres desafíos, pero yo sigo trabajando día y noche porque mejoren también. Muchas gracias. Bueno, pues le hice esa pregunta a la alcaldesa para terminar, porque más o menos intuía sobre todo los dos primeros puntos de lo que va mal, porque creo importante decir que ese tipo de cosas se relacionan con la manera como vivimos, con los entornos, con si tenemos una buena vivienda, con si tenemos parques, con si tenemos un buen espacio público, con si tenemos cercanía entre el lugar donde trabajamos y el lugar donde vivimos. Y por eso digamos, para poder atacar esas otras cosas que son tan difíciles, que toman tanto tiempo, que toman tantos recursos, pues se requiere de verdad con urgencia asegurar unos entornos de vida dignos dentro de la vivienda y en el entorno de la misma. Entonces, no quiero alargar más el panel, ustedes ya oyeron la importancia de poder hacer proyectos en los que uno se incluya a las comunidades, pero se aprenda a hablar con ellas, no que se incluya como un requisito más que se cumple porque ya sabemos que se tienen que incluir, sino que se aprenda a hacer ese diálogo con la gente que tiene unos recursos distintos, un contexto de pensamiento distinto, una educación o cero educación, que no podemos sencillamente decir, es que como no saben nada, yo les voy a enseñar, pero ya hablé con ellas, ¿no? Hay que hablar también con las personas que tienen unos saberes diferentes, empíricos, pragmáticos del día a día. Eso es muy importante y me gustó mucho lo que fue transversal también en empoderar esa gobernanza local, que implica no excluir al gobierno nacional de todo, porque se necesita en materia de alianzas, pero definitivamente pasar por encima muchas veces de esa polarización política que los mismos políticos gestan en sus campañas, pero que luego cuando están gobernando se les vuelve un boomerang que dificulta mucho la gobernanza. Entonces, muchísimas gracias, alcaldesa Luisa Moret, gobernador Vallespín, también Luis Roberto, por acompañarnos, y un saludo al gobernador, alcalde Rodríguez, alcalde de San José de Costa Rica, Araya, y alcaldesa Claudia López también por todo lo que nos han compartido, y a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.